Cosa de Edwin. Buenas noches. Nosotros no somos tabú, pero la menopausia tampoco es un tema tabú. Lo que sí es un tema que no se ha hablado y que no se ha discutido y que no se le informa a las mujeres todo lo que van a pasar y cómo puede cambiar su vida positivamente, inclusive, sobre todo. Bienvenidos, gracias por estar un martes de mesa, martes día feriado, y nosotras aquí al pie del cañón. Nairobi Viloria, Diana Lora desde Canadá, que para ella no es feriado, pero para nosotras sí, querida. ¿Qué tal? Sí, llenas de alegría, de emoción de estar aquí en esta oportunidad, de acompañarles. No seas, ¿Y por qué dice no usted seas, que no? no seas hipócrita. De verdad, el equipo de esta noche de María Cela, nosotros estamos felices porque realmente nos encanta poder llegar a sus hogares todas las noches. Y el tema de hoy es imperdible, además. Entonces, claro que sí, que estoy contentísima. No lo ponga en duda. Estos días feriados así para nosotras realmente es, bueno, son pocos los que se mueven. Estaba viendo la ley y son más que nada la Virgen de las Mercedes, la Virgen de la Altagracia, Navidad, las fiestas patrias, 27 de febrero, la restauración, pero los demás se van hacia lunes para que la gente pues pueda regresar el lunes si se va de fin de semana y ese mismo lunes ya se prepara para empezar a trabajar. Pero cuando tú trabajas un día y al otro día todo en calma, todo el mundo en silencio, y tú todavía estás en el medio de la semana de trabajo porque tienes esta noche un programa, no puedes disfrutar el día de fiesta, tú sabes. Entonces, esto es lo que nos toca a nosotras, pero bueno, felices de estar con ustedes. Diana. Hola, 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 ¿qué tal? Qué bueno que estamos en sintonía con todos ustedes. Y yo me atrevo a decir, María Cela y Nairobi, que el tema que tenemos en la mesa de hoy no solamente es para las mujeres. Yo creo que todos los hombres que nos están viendo en este momento, sobre todo los que son pareja, los esposos, los novios, deberían ver esta mesa porque al final vamos a pasar todos por esa, todas y todos por esa etapa, ya sea como la que lo está viviendo en carne propia o como el que comparte el mismo techo con una mujer que está en ese proceso o que ya lo pasó o que lo va a pasar. Y todo eso tiene una serie de implicaciones que es bueno que la pareja también lo entienda. Y aquí hay que eliminar, sí, porque sí tiene un ingrediente tabú. Aquí hay que eliminar ese ingrediente tabú, Diana. ¿Tú estás en la perimenopausia? Yo no lo sé, se lo voy a preguntar ahora a las doctoras. Yo tengo a mucha honra 42 años, así que las doctoras que me digan si llegamos ya a ese momento. Porque el promedio anda por ahí entre los 50, 51, 52, pero puede ser antes en algunas mujeres y en otras que han sido intervenidas también mucho antes. Eso lo vamos a ver ahora en el informe y lo vamos a debatir en la mesa, pero también, como decía Diana, es que hay, para que ellos comprendan y para que nosotras, sobre todo nosotras, entendamos esto. Uno se pone a hacer investigación cada vez que va a tocar un tema en esta noche María Cela, y eso es lo que gusta de este programa, que se enriquece la gente, pero nos enriquecemos nosotros también. Y yo veía a Halle Berry, por ejemplo, una actriz de Hollywood, que hablaba de lo poco que se sabía y que a ella le dieron un diagnóstico equivocado cuando ella empezó a tener los síntomas, y un diagnóstico terrible que le dieron de otra cosa, y decía ella, a través de mi situación empecé a hablar y me di cuenta que eran tantas las mujeres que no sabían, porque si yo, siendo quien era, no tenía toda la información, yo me imaginaba muchas otras mujeres, y es verdad. Por eso la mesa de hoy es sumamente importante, para ellas y para ellos. Es increíble porque algo que es natural, que se espera, que va a ocurrir, no nos preparamos, no podemos esperar que los hombres entiendan algo que nosotras en la mayoría de los casos no entendemos. Entonces es importante esta mesa porque nos pone en contexto en un país donde nos falta tanta educación. Así es. Donde ni siquiera se prepara a una niña para recibir su primera menstruación. Imagínense ustedes a una adulta para la menopausia y para la perimenopausia. Así que todo eso lo vamos a abordar. Quería, antes de pasar a la mesa, compartirles una información que nos acaba de llegar desde Presidencia y es dando a conocer la hora en que el presidente Luis Abinader tendrá mañana su intervención, su alocución ante la Asamblea General de la ONU. Será a las 11 de la mañana. Ah, muy bien. Temprano, claro. Todo esto depende de cómo agoten los turnos los mandatarios que le anteceden, pero hasta ahora pautado 11 de la mañana y será transmitido a todo el país. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a todo lo que se diga allí y ya en la noche, en esta noche, María Cela tendrá su análisis de todo cuanto se haya dicho. Perfecto. Hoy hubo varias intervenciones importantes, pero obviamente que el pueblo dominicano, la que va a estar más pendiente es esa intervención de mañana.
mañana. Hoy habló el presidente Biden, habló el presidente Boric de Chile, habló el presidente Petro de Colombia, habló el presidente Lula de Brasil y hablaron muchos otros mandatarios más, pero nosotros vamos a estar atentos mañana a las 11 al presidente Luis Abinader. Pues nos vamos con nuestro informe de la mesa y nuestro hashtag para cualquier pregunta que usted quiera hacer a través de nuestro Instagram o de nuestro ex, que es en Mariacela, hashtag en Mariacela o en Mariacela, perdón. El Twitter es, yo le digo Twitter, perdóname Elon Musk. Menopausia ENM es el hashtag a través del Twitter o del Instagram en Mariacela. Adelante con el informe. La definición más sencilla de la menopausia es cuando la mujer deja de ver sus periodos menstruales. Pero la realidad es que toda esta etapa en la vida de las féminas es mucho más compleja que eso. La menopausia se produce usualmente en algún momento entre los 45 y los 55 años. En Estados Unidos, por ejemplo, la edad promedio de la llegada de la menopausia es 51 años. Sin embargo, los síntomas se pueden empezar a sentir incluso varios años antes. A este periodo se le conoce como la perimenopausia, y es cuando muchas mujeres empiezan a experimentar síntomas como sofocos, sudoraciones nocturnas, resequedad vaginal, cambios de ánimo, aumento de peso y periodos menstruales irregulares. Las hormonas son las mayores responsables de lo que ocurre en esta etapa. Los ovarios se van haciendo cada vez más pequeños y poco a poco dejan de producir estrógenos y la producción de progesterona se hace más lenta, hasta que finalmente deja de bajar el periodo. Se estima que cuando la mujer lleva 12 meses sin tener su periodo menstrual, ya llegó oficialmente a la postmenopausia. Hoy en la mesa de Esta Noche Mariacela hablaremos de las 3 etapas: perimenopausia, menopausia y posmenopausia, con especialistas en los campos de la endocrinología, ginecología, psicología y hasta de la respuesta sexual. Ponen a esa pareja en esa situación de crisis por la menopausia. No, eso puede ser muy diferente, muy distinto. Vamos a conversar sobre este tema con nuestras colaboradoras, nuestras invitadas a la mesa de esta noche, todas especialistas, como decía Edwin. Tenemos con nosotros a la doctora Lilian Fonder, a la cual todos ustedes conocen muy bien. Ella es ginecobstetra, educadora sexual y conferencista. Bienvenida, Lilian, gracias por estar con nosotros. Un placer. Tenemos también a la doctora Damelis Ten, quien es cardióloga. Gracias por estar aquí. Tenemos a la licenciada Stephanie Suárez, neuropsicóloga clínica. Gracias, bienvenida. Y por último a la doctora Radibel Catén, endocrinóloga y médico internista especializada en el cuidado de la salud de adultos. Y vamos a empezar hablando sobre lo que decía el informe, los síntomas. Una mujer que llega a los 44, 45, o Diana, que está un poco antes, pero dice que tiene algunos síntomas que ella entiende que pueden ser. Es difícil a veces interpretar estos síntomas porque empiezan de una forma leve y a veces pueden durar muchos años. Y la mujer cuando empieza a tener estos síntomas cree que, bueno, entonces ya parece que me va a llegar la menopausia. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuáles son esos síntomas característicos y qué se puede esperar en la vida de una mujer en esa etapa? Empezamos con la doctora. Mira, primero quiero hablar de lo que es el climaterio, porque hemos confundido muchas veces el término menopausia con climaterio. Por ejemplo, la menopausia es el cese de la menstruación cuando tú tienes un año sin ver tu menstruación. Pero aquí hay un montón de mujeres que se le hace histerectomía, se le dejan los ovarios y no menstruan. Pero esas mujeres no necesariamente están en la menopausia. Entonces, el climaterio es el periodo fisiológico antes de la menopausia y después de la menopausia, lo que llamamos perimenopausia. Pero como dije, hay una parte que es quirúrgica. Perimenopausia es después, porque... No, perimenopausia es antes. Porque, por eso decía yo, porque perimenopausia
menopausia y posmenopausia, ¿no? Sí, pero todo eso se engloba en un periodo climaterio. El climaterio es un proceso donde va cambiando el cuerpo porque ya te salieron los dientes, ya viste tu primera menstruación, si te ibas a embarazar ya te embarazaste, pero el cuerpo humano femenino tiene diferentes ciclos fisiológicos. Okay. No son enfermedad ninguno de ellos. No. Son fisiológicos. Entonces, el climaterio incluye el cese de la menstruación de una manera fisiológica, que es la menopausia, 1 año. En promedio, como muy bien dicen, entre los 51 y los 55 años, en promedio. Pero esos síntomas empiezan antes. Desde los 43, 44 empieza a perderse lentamente la cantidad de hormonas, sobre todo de estrógenos. Entonces, hay un síntoma que es característico y es en la mayoría de las mujeres, que son los calores, los bochornos. Los sofocos, bochornos. Eso es lo más demostrado científicamente, que le pasa a la mayoría de las mujeres por la disminución de estrógeno, por los cambios hormonales que se dan y se va dando de manera paulatina y se da a cualquier hora. Lo que pasa es que lo sentimos más en la noche, sobre todo cuando estamos durmiendo. Oh. Porque estamos tranquilas, pero en el día te da y estás tan ocupada que te da, pero parece como más leve. Pero en la noche están todos los de tu sentido y los de tu pareja. Espérate que me quita la sábana, que me pone la sábana. Sí. Espérate, tú no vas el aire acondicionado, el aire acondicionado frío, el hombre arropado y tú. Entonces, ¡guau! entonces, eso es lo más frecuente. También hay otros signos que se relacionan, pero son signos más multifactoriales. Por ejemplo, se relaciona mucho con la depresión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa etapa de la vida de las mujeres? Y eso es importantísimo, sobre todo si tenemos una psicóloga. O sea, muchas de estas mujeres ya han terminado su rol de madre. Digo que no están criando, porque los hijos ya están en la universidad o se han ido. Si no tiene un proyecto de vida personal, tú caes en un vacío. Todo se junta. Tú caes en un vacío. Si tú no tienes una relación de parejas, si ustedes son los padres de los hijos, pero no son pareja, tú estás con un extraño a solas. Pero doctora, usted mencionaba, con la pregunta de Mariacela, sobre esos síntomas. Además de esos calores, ¿cuáles otros? Y por supuesto la depresión. ¿Y por qué en algunas mujeres pueden ser leves y en otras pueden ser más intensos? ¿Se ha estudiado a qué se debe de que en algunas sean mucho más ligeros que en otras? Y si no es así, ¿se puede desde antes hacer más ligero o no? Simplemente te tocó como tu sistema te lo trajo. Hay tratamiento para eso. Eso es importante que todas las mujeres sepan, que para los síntomas hay tratamiento. Otro signo que es característico es la resequedad. Pero la resequedad de todo. Se te resecan los ojos. El pelo. Se te reseca el pelo, la piel. Pero eso es piel. normal. Tú tienes una planta, aquellas personas que nos gustan la planta, que está naciendo y tú la ves verdecita y el tronco móvil. Y la planta ya tiene mucho tiempo y tú ves que se está resecando. Sí, es una hoja que se está resecando. Tú le puedes poner mucha crema, toda la que tú quieras, pero no se va a poner como antes. Y eso es bueno que quede claro. No se va a reír. Pero decías. ojo, una de las cosas más importantes es lo que termina con la vida de la mujer, que es la primera causa de muerte en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. Eso también es Impacta. un factor Sí. dentro de la perimenopausia o ya la menopausia. Ya cuando empieza la perimenopausia empiezan a disminuir los estrógenos y los estrógenos nos protegen desde el punto de vista cardiovascular contra las enfermedades cardiovasculares que son la causa número 1 de muerte en el mundo. Empieza a subir el colesterol malo, que es el LDL, baja el colesterol bueno, empieza a subir la presión arterial, empieza a acumularse la grasa alrededor de los órganos, que es la grasa visceral, la grasa alrededor del hígado, crece el perímetro abdominal, fíjense que las mujeres hay una redistribución de la grasa y la grasa aparece en el abdomen. O sea que no es que yo estoy comiendo de más, no es que yo no estoy haciendo suficiente ejercicio, es parte normal del proceso. Es parte del proceso sin inclusive haber cambio de la alimentación ni cambio de la actividad física. Todo esto aparece a raíz de la disminución de los estrógenos. Esa cinturita se va perdiendo. Y qué bueno que lo mencionas, Mariacela, porque una de las cosas importantes
importantes, es la relación entre la cintura y la cadera, que en la mujer debe ser menos de 0.85. Eso inclusive es un dato muy importante, a veces más que el peso o el índice de masa corporal, para hablar de factor de riesgo cardiovascular en esa mujer. Para hablar de ¿Cómo factor así? de riesgo. Eso es un factor de riesgo importante. ¿Cuál debe ser la relación? La relación entre la medición de la cintura, la parte más estrecha nuestra, ¿verdad? Ajá. Y la cadera debe ser menos de 0.85. Si está por encima de ahí, hablamos de que tiene una mayor cantidad de grasa visceral. La doctora Ten, la endocrinóloga, me corregirá, y esto es un factor de riesgo importante porque esta es la grasa que predispone a diabetes, a resistencia a la insulina, Y todas a esas enfermedad mujeres que se cardiovascular. hacen generalmente, llegada a esa etapa, las liposucciones, ¿están entonces protegiéndose de eso o eso no cambia nada? ¿Qué tal, doctora? Ya está mejorcita. Estaba tosiendo la pobre. Ya ustedes saben, en medio de este proceso. Epa. Bueno, sí, doble realmente. Realmente eso fue una de las expectativas más interesantes que hubo en los boom de hace 10 años con la cirugía plástica, porque se pensó que era una maravilla. Saco la cantidad de grasa abdominal que tengo, grasa abdominal externa, subcutánea básicamente, y al reducir la grasa, pues obviamente yo voy a reducir el riesgo cardiovascular. Pero los estudios han demostrado que no. En realidad el problema está en la grasa visceral, que es la grasa que está internamente. O sea, el tejido subcutáneo, reducirlo, no ha demostrado una disminución de los eventos cardiovasculares. Ahora, con relación a la cintura-cadera, una cosa interesante para la población latinoamericana con el cuerpo tropical, es que el hecho de tener la cadera más ancha va a favorecer que la relación cintura-cadera esté a menos riesgo de eventos cardiovasculares. O sea, como hay más cadera, la grasa se va a distribuir más en glúteos y laterales, muslos, y el riesgo cardiovascular es menor, pero el riesgo de enfermedades óseas, rodilla, tobillo, aumenta. Claro, Pero el ahora, cardiovascular va. Doctora, ya que estamos, ¿verdad?, en el tema específico de la menopausia, me gustaría que usted hablara, doctora Ten, sobre la importancia o el papel que juega en todo esto las hormonas. ¿Qué es lo que pasa a nivel hormonal en el cuerpo? Lo primero es que hormona es un mensajero químico. Es un mensajero que va de un lugar y lleva un mensaje a otro lugar para que se efectúe una acción. Con ese término queremos aclarar que no todo es hormonas de reproducción, que no todo es estrógeno, porque desde que hablamos de hormonas, todo el mundo piensa en estrógeno. En las mujeres. Y progesterona también. Progesterona, estrógeno y testosterona en el hombre. No, hay muchas hormonas. La insulina es una hormona, como decíamos con la doctora ahorita, en el camerino, la oxitocina es otra hormona. Tenemos muchísimas hormonas. Y la vitamina D es una hormona, en realidad. ¿Así? Sí, la vitamina D es una hormona. Porque vitamina es todo aquello que encontramos en un alimento. Pero la vitamina D es una hormona que tiene receptores y hace funciones múltiples. Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución de la producción de los estrógenos, es un hipogonadismo femenino, se va a producir una respuesta de la hipófisis, que la hipófisis es una glandulita chiquitina, que tiene 1 centímetro, parece como una pasita grande, una uvita pequeña, que está sentada en un trono que se llama silla turca, que está en la base del cráneo, y esa uvita es como la maestra que dirige la orquesta. Entonces, cuando bajan los estrógenos, se va a producir una respuesta que va aumentando progresivamente las hormonas que estimulan la liberación de estrógenos de los ovarios, que son FSH y LH. Por eso es que comienzan progresivamente a subir y por eso es que comienza primero perimenopausia y no es un asunto abrupto como es en una cirugía donde se
se hace una ovarectomía total, que mucha gente dice histerectomía total pensando que le quitaron los ovarios y no significa eso. Habría que hablar de quitar los ovarios. Cuando se quitan los ovarios, los estrógenos dejan inmediatamente de producirse y entonces se produce un aumento de esas hormonas que son las que tienen que ver con que se dilate. Hay una vasodilatación que favorece mucho los famosos sofocos, que aunque son, vamos a decir, el buque insignia, el síntoma más evidente sí. De la perimenopausia, del principio del Y proceso. lo que se asocia al climaterio, en sentido general, de manera pública, son esos famosos sofocos. Sí. Pero, sin embargo, no es la causa real de la mayoría de las consultas cuando se hace una investigación profunda, porque no se asocia mucho, pero los dolores de las articulaciones son además una causa muy significativa. Ay, Dios. Son unos efectos. Y hay mucha gente que entonces confunde y empieza a pensar que tenemos un problema. Artritis, artrosis, lupus. De todo. Vamos a todos los médicos, las mujeres estamos más perdidas que el hijo del Limber en ese proceso, nos está dando de todo y los sofocos son desagradables, incluso motivo de burla, porque esa es otra cosa. La menopausia es vista como decadencia, como etapa de decadencia de la mujer. Ya la mujer no es capaz de lucir, de sentir, de actuar. Y eso no es verdad. Vamos a hablar sobre ello, sobre lo que muchas mujeres experimentan, el por qué y cómo todo eso se puede luego trabajar a nuestro favor, porque se puede y lo sabemos. Cuando regresemos de la pausa continuamos con este tema tan interesante. Ya usted sabe, no se mueva, que queda todavía mucho. Ya volvemos. Hashtag menopausia ENM, cualquier comentario, cualquier pregunta para compartirla con nuestro panel. Una pregunta. Hablaban de muchos síntomas y ya muchas mujeres ahí se están deprimiendo y muchos hombres están diciéndole, como decía yo en la pausa, tú ves, mi amor, por eso es que tú estás así, trata de entender, mira todo lo que está pasando en tu cuerpo. Y es verdad. Pero uno de ellos es uno de los síntomas que más afecta a la relación de pareja, porque muchas veces el hombre no entiende y ella misma tampoco, la pérdida de la libido, el deseo sexual. Es cuando empieza a ocurrir eso, es por la bajada del estrógeno y cómo afecta psicológicamente y emocionalmente a una mujer. Muy bien, pues sexualidad no debemos marcarlo o no debemos dejarlo solo en la resequedad o solo en el órgano, o sea, porque no sería justo para nuestro cuerpo, pero también para nuestra psique, es decir, para nuestro pensamiento, para nuestra autoestima, ¿verdad? O sea, pensar en que la resequedad vaginal tiene que transformar mi sexualidad o no transformarla, eliminarla, que es el concepto que yo creo que está más cerca. Sería inadecuado. Creo que lo que debemos es un poco entender que sí hay un cambio, que obviamente tengo que enfrentar, reconocer y hacer las paces con él, pero asumiendo entonces que sexualidad es mucho más que eso. Y me parece que lo que más impacta la sexualidad, sin temor a equivocarme, no es la resequedad vaginal. Es cómo afronto este momento, que obviamente implica muchas otras cosas y que me va a afectar directamente en mi autoestima, en la forma en que me veo, en la forma en que puedo entonces presentarme ante mi pareja. Entonces es allí donde diríamos que el trabajo más importante que tenemos que hacer es en nosotros mismos. Pero se pierde el deseo sexual. Sí, la libido baja, claro. Al bajar, baja, vamos a ver, para que las mujeres entiendan, baja definitivamente, baja porque estoy atravesando por esta etapa que tiene tantos síntomas que me complican más la vida y me hacen alejarme de esto, baja porque generalmente coincide ya con una relación larga en mi vida, porque llega a los 50 años, a lo mejor ya llevo 20 años de casada, 25 años de casada y ya no es lo mismo. ¿Por qué baja y cuánto dura esto y cómo eso puede cambiar? Sí, definitivamente que esto va a variar de mujer a mujer. Ya hemos visto la parte más biológica o más hormonal, o sea que ahí hemos visto que es una curva, ¿verdad?, que va a ir en decadencia.
O sea, que pensar como que es en un momento, en un día, no lo es, pero va a empezar poco a poco. Exacto. Pero es Entonces importante, va a empezar a ver. Es importante algo que estuvimos comentando antes de iniciar el programa, de estudios muy revolucionarios que han salido para que las mujeres sepamos que hay soluciones, que hay alternativas. Por ejemplo, Radibel, que estaba comentando un estudio muy interesante. Sí, el New England Journal of Medicine, en la edición del 21 de agosto, publicó una revisión clínica de la sexualidad femenina. Me gustó mucho ver que ya el foco está un poquito más, sí, y en la sexualidad como tal, que era algo como poco existente. Pero el enfoque es múltiple porque ha habido en los últimos años algunos productos que se han tratado de poner en el mercado, los que se trataron de poner hace alrededor de 7 u 8 años, no fueron muy exitosos porque tuvieron muchos efectos secundarios. Pero se está planteando dentro de la terapia para pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 1, el uso de tadalafilo para aumentar la sensación de sexual a nivel de el aumento. Hay una vasodilatación que va a ocurrir y aumenta como el disfrute sexual. Pero entiéndase que el tadalafilo es similar al que es el Viagra. El tadalafilo, al Viagra. Bueno, es un hermano, vamos a decir. Pero qué bueno, porque nada más para ellos. Para todo. Y, por ejemplo, a las mujeres de menopausia, que nosotros no le ponemos terapia de reemplazo hormonal porque no todo el mundo califica. Que vamos a hablar de ella ahora. Podemos, por ejemplo, usar antidepresivos, pero hay antidepresivos que van a producir una disminución de la libido. Del apetito sexual. Entonces, una cosa interesante de ese artículo es que en mujeres que están medicadas con antidepresivos, se está planteando la recomendación, o hay estudios que sugieren que el uso de sildenafil, que es el Viagra, antes de la relación, pudiese aumentar el disfrute sexual. Y los pellets, los chips. Claro que sí, también funcionan y funcionan muy bien en las pacientes, en las mujeres que lo tienen indicado. O sea, hay que hacer una evaluación, ver si califica, si no tiene contraindicación y funciona. Pero quería extender tu excelente presentación sobre el placer sexual. La sexualidad es multifactorial. La sexualidad no es solo de las hormonas. La sexualidad, y sobre todo en las mujeres, incluye cómo ella se sienta, cómo ella se viva y cómo ella se sienta con la persona que está. Entonces, muchas mujeres con la menopausia o con el periodo climatérico vivimos en una cultura que penaliza envejecer. Entonces, es un estrés que no se note que yo tengo más de 50 o más de 60 años. Es que yo me tengo que ver mucho más joven. Entonces, eso nos estresa en el pelo, en la cara, en la piel. Es una cruz. Que no le pasa a ellos. Tiranía. Eso no le pasa a los hombres, pero lo tienen en el bolsillo. O sea, un hombre sin dinero es un hombre que no califica. Y en la pastillita azul. Sí, es muy fácil, pero igual, si no tiene más de la pastillita, necesita dinero. Entonces, también, si no entendemos que la sexualidad es multifactorial, nos quedamos en el tema de la menopausia. Si yo me siento vieja, si yo me siento que ya no soy una mujer apetecible, porque eso es lo que me han adoctrinado. O sea, tú ves, en general, todo es para jóvenes y todo lo que es una mujer deseada es una mujer joven, pero no una mujer de más de 50 o 60 años. A eso agrégale, insisto, si yo no tengo una buena relación de pareja. Yo en mi consulta, que tengo un tiempo importante, tengo muchísimas pacientes que me dicen, doctora, me llegó la menopausia, ¿ya puedo dejar de servir? O sea, ¿hasta cuándo es que yo voy a estar sirviendo? Hay muchas mujeres que no le interesan, que lo hacen porque les toca. Para cumplir. Muchas mujeres lo hacen. O tenemos sexo, yo te quiero mucho, pero es un sexo de mantenimiento. O sea, porque hay que complacerte. No es que yo te deteste, pero oye, ¿hasta cuándo? Entonces, si eso ocurre, la menopausia es el mejor motivo para yo asumir todas las dosis y todas las enfermedades que van incluidas, pero no necesariamente una mujer que tiene una vida sexual satisfactoria con su pareja, con el paso del tiempo, aumenta el deseo sexual, porque cada vez yo sé más cómo prendo y sé más cómo me gusta. No es cierto para todas las mujeres, la menopausia significa disminución del deseo sexual.
significa todo lo contrario. Ahora nosotros andamos solos, vemos a los nietos cuando queremos, pero tú tienes que tener una pareja y una pareja que te estimule. Lo que pasa es que para los hombres es diferente. Por ejemplo, nosotras las mujeres hacemos el sexo en general, nos educaron para cumplir y para que al otro le guste. Yo le gusto a él. Entonces yo lo satisfago, no para mí. Entonces llega un momento, muchas veces ellos se van, el sexo se murió, porque ya no tengo a quién. Pero no hablemos nada más de las presentar. mujeres que están casadas. Vamos a hablar de las mujeres que están solteras, que son muchas las que llegan a esa edad y no tienen una pareja. Es verdad que no es el mismo deseo. Es decir, cuando una tiene 30 años, 35 años, una pasa por días del mes que una puede estar... depende de la mujer, claro está. Que Hay no es mujeres la y hay cantidad, mujeres. pero es una mejor calidad. Pero casi todas las amigas mías que yo conozco, incluso yo tenía una amiga que... déjame no decirlo aquí. Pero, No te metes en rojo, María. no me voy a meter en rojo. Pero todas las amigas mías que van pasando, que han pasado por la menopausia, muchas dicen, mira, cuando yo empiezo con una pareja que me gusta, todo vuelve a nacer. Pero cuando estoy sola, es como que yo puedo estar sola. Por eso se ven más mujeres solas que hombres solos. Es que no Los hombres... estamos adiestradas. El hombre desde que es un niño aprende a disfrutar su sexualidad solo y para él eso es básico. O sea, un hombre autosatisfacerse es básico, incluso con pareja. Después de relación sexual con su pareja, va al baño, hace el número 2 Doctora, y tiene... Vamos a ver. Claro, y después que Usted son hablaba mayores, del pellet. Usted hablaba del pellet. Funciona. El pellet. ¿Qué es lo que tiene el pellet? Testosterona. Funciona. ¿De quién es la testosterona primordialmente? De ambos. De los Pero la dos. mujer De ambos, tiene pero ¿de quién es testosterona? la mayor parte de la testosterona? Bueno, de ellos tienen más, pero... Pero es que ellos tienen más práctica, ellos pero tienen hay práctica, las ellos se mujeres pasan la vida Cuando entera. nosotras nos ponen el pellet, todo es como... Maravilloso. Sí, exacto, pero Dios también mío, no me tiene lo sus cuente. peligros, que es bueno decirlo Exacto, aquí, ¿eh? y no todo el mundo está de acuerdo. Porque, por ejemplo... Nairobi, tú estás gozando. Yo estoy gozando aquí escuchando. No, esta está aprendiendo aquí, ¿eh? Y muchas mujeres de la edad de Nairobi aquí están preparándose ya. Por ejemplo, la sociedad brasileña en su emisión de el manejo de menopausia de 2024 plantea que no está de acuerdo con el pellet por las mediciones que no son, no es tan medible, o sea, no se tiene un control desde fuera tan significativo. Y El meter testosterona en el cuerpo de una mujer lleva a otras cosas, ese chip. lo que pasa es que la testosterona tiene controversias en la mujer desde los años 40. O sea, desde los años 40 se está planteando si sí o si no, porque vamos a tener efectos secundarios que Desagradables. pueden ser Pérdida de leves. cabello, pérdida de pelo. Puede ser, por ejemplo, una mujer que tenga un antecedente de una alopecia andrógena, o sea, Ajá. que la familia Sí. sean calvas. Bueno, es así. Por ejemplo, esa mujer, si se le estimula con testosterona, va a empezar a tener no una pérdida de pelo coronal aquí, sino central aquí, como... ¿Y las demás que están normales, que no tienen problema de alopecia? Por ejemplo, nosotros no tenemos una medición mínima de testosterona en mujeres. No hay una medición mínima establecida que digamos... Pero a partir máxima de- sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? 4 La puntos y medición Me inicial la sé de memoria. va a depender. No me agarres mucho. Me agarres mucho. Ay, no, para que no tengo vuelva a toser. problema. La medición inicial realmente tiene que ver con que yo debo de medir a posteriori para saber qué tanto me fui por encima. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo de que nosotros pudiésemos decirle a una paciente, bueno, mira, los efectos secundarios que tú puedes esperar son esto y esto. ¿Cuál es, por ejemplo? El hirsutismo. El hirsutismo. Que de manera natural, en el mismo climaterio, hay un aumento de salida de vello en la mujer, de manera normal, sin ponerle Eso nada. es barba. Te pone un y láser, te pone un bigote. láser, eso no es problema. El bozo. Te lo quitas el láser, mira, pero disfruta. Está bien, pero tienen que saberlo porque a mi consulta ha llegado personas que no saben nada porque no le dicen nada. Y no, todo es maravilloso, no, hay que decir. El crecimiento del clítoris. Pero eso ya a ese nivel tiene que ser mucho la cantidad de hormonas que se ponga. Ahí no. Pero es que hay gente que le está poniendo ese pellet sin ni siquiera hacerle una analítica para saber qué cantidad de hormona de testosterona todavía conserva. Porque eso va bajando, igual que con todas Pero las demás. también los ovarios no son los únicos que nos dan testosterona. También nosotros podemos tener testosterona de las adrenales,
que son unas glándulas endócrinas que están encima de los riñones. Pero ahí, por ejemplo, lo que decía María Cela, con la alta disponibilidad de los pellets, con la alta disponibilidad de gente que en redes sociales, por hacer un curso de 2 meses por YouTube, piensa que son ginecólogos, endocrinólogos, cardiólogos y andan recetando por donde quiera y mal de la juventud, orientando, no solamente del deseo sexual, a sino las de la mujeres juventud en general. Esa es una de las cosas que a nosotras como grupo nos ha motivado a en Endocardio nosotros reunirnos y hacer un grupo que se llama Endocardio entre nosotras, para que cardiología, endocrinología, nutrición, psicología acompañen a las mujeres en esta etapa con medicina basada en evidencia, o sea, con lo que debe llevar de tratamiento adecuado las mujeres en este periodo de la vida. Ahora que la doctora Damelice menciona lo de medicina basada en evidencia, muchas inquietudes que presentan las mujeres, si se pueden tener algún tipo de medicación o tratamiento natural. Primero hay mucho temor por el desconocimiento al tema de las hormonas y quieren apelar a algún tipo de tratamiento natural. ¿Existe? ¿Lo hay? ¿Es realmente factible? ¿Funciona? Y las hormonas bioidénticas. Y entonces, vamos a hablar de la terapia hormonal, que tantos problemas también causó en un momento determinado con cáncer de mama, etcétera, etcétera. Mira, la terapia hormonal se puede usar en pastillas, se puede usar en óvulos, también en parche, funciona y funciona muy bien, sobre todo para la pérdida de estrógeno. Y hay pacientes que se hicieron estudios anteriormente, pero ya esos estudios están descalificados, donde la paciente, por ejemplo, que tiene antecedentes de cáncer de mama, esa no puede utilizar estrógeno, sobre todo si el cáncer de mama es estrógeno dependiente, porque no todo el cáncer de mama es estrógeno dependiente. También hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las pacientes que son diabéticas. Las cardiovasculares. Y las cardiovasculares, o sea, las que tienen el colesterol, bueno, la cardióloga puede explicar mejor sobre el tema. Hay sus contraindicaciones y sobre todo que son pacientes que tienen que tener un chequeo de rutina. No son pacientes que se pusiste los estrógenos hoy, que funcionan, sobre todo en óvulos o en cremas vaginales, tú sientes el efecto inmediatamente, porque es que te sientes mucho más tersa, te sientes mucho más suave. Y hay un síntoma muy frecuente, que es uno de los principales síntomas, motivos de consulta, que es la molestia al orinar, la disuria. ¿Por qué? Porque la uretra... Sí, ese es muy frecuente. Ya yo pasé por todo eso, yo no me quejo, pero me da pena por las mujeres. Ese yo no lo tuve, digo. Mientras estemos vivas, ese va a seguir. Ajá. ¿Cuál? El ardor al orinar. O si tienes relaciones sexuales sin suficiente lubricación, que biológicamente no te toca, pero mira, hay lubricantes de colores, hay lubricantes de sabores, o sea, hay lubricantes. Hay alternativas. Hay muchas Las alternativas para este proceso, que es un proceso natural, vamos a empezar. Estábamos hablando de terapia hormonal. Sí, pero déjame terminar el tema de la orina. Las infecciones de orina son muy frecuentes porque la uretra va cubierta de estrógeno. Como se acabó el estrógeno o queda poco estrógeno, tú misma limpiándote puedes irritarte. Sí. Al tener relaciones sexuales, si no está muy lubricada, puedes irritarte. Si por casualidad tienes un descenso, que es muy frecuente también, un cistocele, también puedes irritarte. Entonces, esos son síntomas que están descritos. Entonces, para eso hay tratamiento, pero el mundo no se acaba, por eso hay tratamiento, si es necesario quirúrgico, si no farmacológico. Pero los estrógenos sí funcionan, pero hay que vigilarlo. No es para la paciente que va una vez y luego en 3 años vuelve. Y los bioidénticos son las bioidénticas, las hormonas bioidénticas. Las hormonas bioidénticas son las mismas pellets. O sea, hay también estradiol dependiendo de las necesidades de cada mujer. Porque el pellet es un vehículo. Sí, donde van las hormonas. Y pastillas que hoy te dicen que son menos fuertes que las hormonas de ayer, que son menos dañinas, que hay unas que son, ahora me olvidó el nombre. Marketing. Sí, marketing, todo eso. Quizás será la tibolona. Tibolona, esa. Que la tibolona lo que hace es que vuela, por decirlo así, la vía hepática. O sea, si tenemos, a que no afecte el hígado. Exacto, porque las pacientes hepatópatas no están incluidas dentro de las pacientes que puedan ser medicadas. ¿Cuánto tiempo funciona esa terapia hormonal? ¿Es toda la vida que uno tiene que tomarla o llega un momento que ya pasada la menopausia? Después de 10 años no se recomienda porque ni siquiera hay estudios después de 10 años. O sea, 10 años es lo máximo. ¿Pero 10 años desde que empiezas a tomarla o desde que llegó la menopausia? Desde que llega la menopausia, 10 años. 10 años, o sea que el que está tomando 10 años después. Sí. Y lo que preguntaba Nairobi de métodos naturales para afrontar esa etapa.
los fitoestrógenos son estrógenos que vienen de vegetales. Porque, por ejemplo, los estrógenos tradicionales vienen equinos, o sea, de yegua. Esos fueron los primeros. De los caballos. Ajá. Bueno, entonces los fitoestrógenos vienen básicamente de vegetales. Por ejemplo, la soya. La soya es rica en fitoestrógenos y se usa paliativo, o sea, es un estrógeno débil. ¿Qué alimentos, qué vegetales y qué alimentos pueden contener estrógenos naturales y que nos ayudan? No es la gran cosa, es la verdad, hay que decirla. Voy a hacer una anécdota que me pasó una vez en el hospital, que yo llego, bueno, viene una señora y me dice, ay, yo vi en el programa que usted dijo de las semillas de limón y yo me la tomé para la menopausia. ¡Auch! Yo, ¿en qué programa? Y me mencionó un programa de radio y yo, no, pero sí, pero era usted. Entonces después averigüé que es una médico naturista que también lleva nuestro apellido. Y entonces me dice, yo me la tomaba así como las pastillas. Oh, Dios. ¿Y qué pasó? No me hizo nada, yo vengo para decirle que no me hizo nada. Y en realidad hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Por ejemplo, la batata es un buen alimento para eso. Obviamente, si usted tiene reflujo gástrico, usted no puede cenar con batata. Entonces, porque a veces no es satanizar algo, sino que cada quien y en cada momento algo es prudente o no para cada persona. Pero la soya y la batata son buenos alimentos. Ok, llegamos al año de la menopausia. Hoy yo quiero hablar de la posmenopausia, que esa es la etapa realmente más interesante. Entonces, sí, sobrevivimos. Ok, llegamos al año de la menopausia. Como una mujer empieza que si una vez tiene la menstruación, otro mes no. ¿Cómo ocurre este proceso en esos últimos años antes de ese año y luego durante ese año? ¿Qué otros cambios se ven si es que se incrementan los síntomas antes de hablar de la post? Mira, igual que cuando llega la menstruación por primera vez, la menarquia, la menstruación no viene y luego va a ser regular cada 28 días. Cuando somos adolescentes o preadolescentes, entre los 11 y los 13 años en promedio, pero se supone que es entre los 9 y los 16 te llega tu primera menstruación. No eres regular. Tu sistema hipófisis ovario está ensayando hasta que lo logra y eres regular. Cuando se está despidiendo, yo hago el símil de un carro cuando se está quedando sin gasolina. Prende, apaga, hasta que define, o sea, te llega este mes, luego pasan 3 meses y no te llega, pero los síntomas vienen mucho antes. Exacto. O sea, los síntomas vienen mucho antes. El síntoma más característico, como dije anteriormente, son los calores, los bochornos y la resequedad. Todos los otros van a llegar, pero no a todas las mujeres. Hay mujeres que te dicen, pero yo nunca me he deprimido, o a mí nunca me ha dado insomnio, o yo no me siento nada irritable. Exacto. Hablábamos de otros países que manejan todos estos síntomas de una manera diferente, por ejemplo, en Japón, porque tienen otra alimentación, pero también tienen otro estilo de vida. Sí. Son personas que viven más sedentarias. Irte a la cama con N número de problemas, no importa la edad que tenga, ya te da insomnio. Claro. Pero si a eso tú le agregas menopausia, no, pues no es la cantidad de problemas que yo tengo. En la menopausia. En la menopausia. Todo en la porque menopausia. Encontramos a quien achacarle que el marido se fue con otra, que yo no puedo dormir porque tengo mucho compromiso. Por fin hay un culpable. No, y he oído que en japonés no existe el término para sofocos. No, ellos no. He oído eso. O no sea existe el término para es que ellos como comen, ese es su estilo de vida de comer. O sea, no es que yo voy a comer esto ahora porque mi vida entera tengo una vida saludable. Mucha soya y comen muy poca cantidad. Comen muy poca cantidad. Entonces nosotras comemos lo mismo. Porque el plato mío dice lo mismo. Pero ya, aunque haga ejercicio, yo no tengo el mismo metabolismo. Eso es importante que se diga, porque mucha gente dice, caramba, pero es que yo ahora engordo con mirar la comida y que ahora el apetito también aumenta de alguna manera con el estrés de la juventud. El estrés aumenta, ¿por qué? Por todo. Porque el estrés, yo pienso, eso es algo muy personal, que no es solo la edad, es la presión que tenemos. Okay. Y agrégale a eso que te están sacando del mercado. Exacto. Te están sacando. Claro, una mujer de 55 años va a buscar trabajo y no lo consigue.
o es difícil que lo consiga. Sí, pero bueno, eso le pasa también a los hombres. Pero después de ya, pasaron los 12 meses donde no se vio el periodo, o sea, oficialmente ya pasó el periodo. ¿Mejoran entonces los síntomas? ¿Mejora la irritabilidad? ¿Mejora los sofocos? ¿Mejoran los síntomas? Pueden mejorar con el tiempo. El tiempo promedio... A mí no me ha vuelto a dar sofocos jamás. De 5 a 8 años es el tiempo promedio. Hay personas que pudiesen estar más tiempo, como dice la doctora, hay personas que nunca le da ningún tipo de síntoma tipo sofoco, porque como hay muchos síntomas diferentes, como por ejemplo el insomnio, puede haber irritabilidad. Es que son como 50 síntomas, dolor de cabeza, pérdida de la memoria, como dice Diana, ya pasé este año, ya soy postmenopáusica. Pero hay una cosa importante sobre esos sofocos que hay que decir, y de la pregunta de cosas naturales, y es que la actividad física es una de las cosas más efectivas para disminuir las oleadas de calor. Todos los síntomas. Sobre todo las oleadas de calor y aumentar la libido también. Todo. Aquí la gente me está diciendo, favor pedirle a las doctoras que recomienden las vitaminas y minerales que hay que consumir durante y después de este fenómeno. Fenómeno. Ok, Milani, la menopausia no es un fenómeno. No es un fenómeno, pero aguanten esa pregunta. ¿Cuántos años es que duran los sofocos? Dice Marixa Rojas. Otra pregunta. Lo que dice la cardióloga, dice Ruth Betania Pérez. La cintura menos de 0.85 que la cadera, pero 0.85 centímetros. Tú divides en los dos valores y la relación te debe dar menos de 0.85. Pero ella quiere saber si en centímetros. Sí, en centímetros. La medida es centímetros. Ok, ahí fue rápida la respuesta. Janet, las hormonas biológicas o naturales, pros y contras. Ya hablamos de ese tema también. Loida Antigua, ¿es cierto que usar 6 gramos de vitamina C pudiera ser beneficioso desde perimenopausia? Y por último, C. Jiménez, ¿cuál sería la causa que todavía a los 57 años tengo las reglas regularmente como cuando tenía 12? Yo no sé si decirte mujer dichosa o wow, qué pena me da. Dichosa sí y no, porque es verdad. Es verdad que nos quejamos tanto de la menstruación, pero esos estrógenos son maravillosos para la piel, para todo. Y luego perderlos, uno se da cuenta, caramba, no era tan mala la menstruación. Sin embargo, qué liberación ya no tener que tener la visita mensual con todos los síntomas que trae, porque hay que verle el lado bueno a todo. Respóndame, por favor, y lo hay. Respóndame las primeras preguntas. ¿Qué recomiendan las vitaminas y minerales? ¿Cuántos años que duran los sofocos? Y la vitamina C. 6 gramos de vitamina C. Bueno, ya los del sofoco lo dijimos, de 5 a 8 años en promedio. Exacto. Obviamente. Desde que empieza. Esos son promedios, sí, esos son promedios, quiere decir que va a haber personas que van a durar un poquito más. Entonces, las vitaminas, el magnesio, y dependiendo del tipo de magnesio, va a depender del tipo de síntomas. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que su manifestación es la ansiedad, pues entonces el glicinato de magnesio sería como lo más adecuado. Si es una paciente que tiene un problema de sueño, el citrato de magnesio sería ideal. El magnesio es uno de los minerales más adecuados en ese punto. Lo del calcio es importante, pero no como suplemento. Preferimos el calcio dentro de la alimentación. De la alimentación. O sea, se necesita alrededor de 1.200 miligramos de calcio dentro de la alimentación, y uno de los alimentos interesantes para eso es el ajonjolí. Vamos a tener una serie de elementos importantes. La vitamina D, la fibra. Entonces, la vitamina D aquí en República Dominicana es un problema. Sí, la vitamina D es una situación que tiene que ver no solamente con el sol de manera directa, porque no es el sol, son los rayos ultravioletas. Entonces mucha gente me dice, ay, porque yo cojo sol. Señor, a las 7, a las 8 de la mañana no hay rayos ultravioletas. No hay rayos. Pero nosotros tendemos a protegernos del sol que tiene los rayos. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Exacto, que es el peor. Todo en la menopausia. Entonces, por las manchas. es muy necesario la suplementación. Y una cosa importante, muchísimos pacientes me dicen, pero yo me tomé la vitamina D y volvieron y me la midieron, está baja. La vitamina D va a bajar si usted no tiene una suplementación óptima. Y la alimentación no es suficiente en algunos casos, porque lo que más tiene vitamina D
es, por ejemplo, 3 onzas de salmón, que tiene 750 unidades internacionales, y si yo necesito 50.000 unidades por semana, yo tendría que comerme 60 raciones de salmón en la semana. Es mejor la vitamina D chiquitina, que es como un gel pequeñito, o sea, sí, hay de 5.000 unidades. Pero bueno, eso que lo consulte con su médico. Ahora, pues no somos un consultorio médico, pero sí, dígame de los gramos de vitamina C que preguntaba la señora. Desde la perimenopausia. La señora, 6 gramos de vitamina C, ¿ayuda o no con los síntomas? Yo no lo he visto dentro de mis investigaciones. Ok, vamos a hacer una pequeñita pausa para las conclusiones, porque está la post, está otra vida, y Lilian me va a ayudar mucho ahí, cuando regresemos de la pausa. No hablamos de las que reciben la visita de la menopausia, del fenómeno, como dijo nuestra televidente, antes de lo normal, lo común y lo corriente. Y tampoco hablamos de una concepción que hay de que si a mí la menstruación me llegó tarde, entonces la menopausia me va a llegar más tarde, y si me llegó muy temprano, entonces la menopausia me va a llegar más temprano. ¿Es correcto una y la otra? No, ninguna no, relación, todos son mitos. Relación, todo eso son mitos. Y es importante, sobre todo, moverte. Es muy importante moverte, porque con el paso del tiempo tendemos a tener una vida sedentaria y todos los síntomas se exacerban. Entonces, si usted está entrando en esa etapa, que tiene el privilegio de estar viva, porque solo le da a las vivas, las que se mueren antes no llegan a la menopausia. Y eso es importante, porque eso es para celebrar. ¡Qué consuelo, Nairobi! Nairobi mira para abajo y vaya consuelo. Pero en realidad, en un país como este, o te mata el marido o te mata un embarazo. Entonces, vamos a ver, o sea, también es un privilegio. Hay muchas mujeres que, bueno, pasó la menopausia y ahora quieren vivir una nueva vida. Ya no tienen que parir, ya no tienen que preocuparse por quedar embarazadas, ya no tienen que tener la menstruación y todo lo que eso asocia, ni sufrir nada de los síntomas de la menopausia. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Pueden disfrutar de una vida más saludable, más activa? ¿Qué se necesita para vivir más plenamente? El concepto al que queremos llegar es precisamente eso, a la plenitud, ¿verdad? Porque se supone que tenemos ya experiencias de vida que me aventajan o que me colocan en una posición de ventaja. Pero por eso en este momento de la vida volvemos hacia un pico de vulnerabilidad que se asocia mucho o que teóricamente asociamos a una segunda adolescencia. Es por eso que vemos que mujeres que estaban bien, la veíamos con comportamientos socialmente muy aceptables, de repente entonces vuelven a tener hábitos. La falda más corta. Exactamente. Beber más, salir más con las amigas. Las mismas cirugías plásticas y todo esto. O sea, todo esto es lo que entonces quiere, como para yo reconciliarme o para yo tapar lo que me está ocurriendo, porque no tengo una sociedad que tampoco lo va a aceptar. Le pasa a los hombres, señores, la andropausia, que nosotros no hemos hablado de esto, cuando tú ves el hombre que corre el carro deportivo, que se busca la mujer más jovencita. Se describe también como la crisis de la mediana edad, es otro concepto a nivel de desarrollo. ¿Se puede vivir una vida más plena pasado todo este proceso, incluso sexualmente, que antes? Claro que sí, si tú la tienes plena. Porque es que no podemos pedirle a todo el mundo que sea feliz porque ya tú tienes todo resuelto, pero ¿qué es el todo resuelto? Entonces creo que es un momento ideal para encontrarse a uno mismo, para saber hacia dónde tú vas, porque te queda menos, disfrutar cada día y sobre todo, desde mi punto de vista, lo más importante es moverse, porque en la medida en que tú haces el ejercicio que te guste, así mismo te vas a cuidar. Señores, se nos acabó el tiempo, me hubiera gustado alguna otra recomendación, pero solo decirles, señores, que sí, que se puede, que la vida puede empezar después de la menopausia, puede volver otra vez a ser una vida plena, como siempre fue, que la menopausia no es el final. Para muchas mujeres que entienden que ya después de la menopausia, ¿qué es lo que queda? Atender a los nietos. No es verdad. Adolescencia 2.0. Bienvenida, señores. Hasta mañana. Gracias por su atención.